Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos al Instituto de Formación Cristiana Antioquía y a esta primera parte, esta primera lección del curso Introducción a la Biblia SE101, dictado por su servidor, profesor Vicente Quiñones. Mi celular es 787-618-2479. Mi correo electrónico, institutoantioquia@gmail.com. Para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier preocupación, pues ahí me pueden conseguir. Eh, Vamos a estar comenzando esta primera parte del curso y presentamos aquí el bosquejo, ¿verdad? De lo que se va a estar cubriendo durante la clase. Eh, el bosquejo del curso que incluye primero una descripción general de la Biblia, lo que va a ayudarnos, ¿verdad? Para los nuevos, ¿verdad? Y los que todavía no conocen bien la Biblia, dónde ubicar los diferentes libros, las diferentes cartas, las diferentes partes de la Biblia cuando usted está estudiando o alguien está predicando, que usted pueda con facilidad identificar la posición y la localización de los diferentes libros de la Biblia. Después vamos a estar cubriendo la cronología bíblica, o sea, cuándo se escribieron los diferentes libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los manuscritos y versiones antiguas, ¿verdad? De dónde proviene, de dónde fueron traducidos los libros, las Biblias que nosotros hoy usamos, que usamos hoy en día. La revelación e inspiración, ¿verdad? En qué revelación, en qué inspiración está basada la escritura. El canon bíblico, que es cómo se seleccionaron los libros que forman parte de la Biblia que usted usa. Y las traducciones al español, ¿verdad? Que son las que nos conciernen a nosotros mayormente, de dónde, cómo se desarrollaron. En esta primera parte, la descripción general de la Biblia incluye composición, divisiones, idioma y coherencia. Composición de qué está compuesta las diferentes, las dos principales divisiones que son en el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se componen las divisiones que hay entre ellas mismas, dentro de esas mismas, de esos dos mismos grandes divisiones, hay unas subdivisiones por diferentes, por el tipo de comunicación, el tipo de texto que se escribió, el idioma original en cual se escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la coherencia, o cómo es todos estos libros que se escribieron durante un periodo largo de tiempo en diferentes lugares por diferentes personas, contienen un mismo mensaje, una misma comunicación. Ok, introducción a la Biblia, composición. Vamos a trabajar de la composición y según la fuente que usamos aquí, introducción a la Biblia 1 y 2 de Sergio Armstrong Cox, donde él nos dice que el tamaño de la Biblia es de sobre 1000 páginas. La misma consta de dos grandes componentes, los dos grandes componentes, las dos grandes divisiones de la Biblia, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dichas partes a su vez contienen muchas subdivisiones, ya mismo vamos a verlas. Las unidades que componen el Antiguo Testamento son 39 libros en la Biblia que usamos nosotros los evangélicos y los protestantes, y 46 libros en la Biblia católico-romana, y más adelante vamos a discutir de dónde surge esa diferencia, ¿verdad? De 39 en la Biblia protestante o evangélica y de 46 en la Biblia católico-romana. El Nuevo Testamento en ambas versiones contiene 27 libros. Los 66 libros de la Biblia protestante o evangélica se subdividen en Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. El Antiguo Testamento contiene la historia de las promesas de Dios, de un Dios que eligió a un pueblo y lo fue educando en muchas maneras y en diversas ocasiones a fin de hacerlo capaz de entrar en un diálogo adulto con él. Se trata entonces de una etapa de preparación, de una promesa, de algo más pleno, de un modo de relacionarse económicamente, que no es aún una relación adulta. O sea, el, Dios está tratando de llevar al hombre, recuerden, cuando el hombre peca, se corrompe su entendimiento, su intelecto. Entonces Dios en el proceso de restauración y redención tiene que llevar a este hombre a educarlo, ¿verdad? A que pueda una vez más conocer y entrar a conocer a su Dios, conocer a su Creador
para así poder llevarlo otra vez a la comunión plena, que es el propósito de Dios en la redención del hombre, ¿verdad? O sea que en el Antiguo Testamento, pues Dios tiene que usar figuras, usar muchos tipos de formas para poder comunicar el mensaje y que sea entendible, ¿verdad? A un hombre que se corrompió, a un hombre que su mente se dañó. Y pues Dios tiene que bajarse al nivel, ¿verdad?, de entendimiento de la raza en ese tiempo para poder comunicar su mensaje. En el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de las promesas, promesas que se fueron presentadas en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento son cumplidas en Jesús, en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es aquella simiente a la cual Dios prometió a Abraham, y cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios se ha presentado en medio de su pueblo. Esa presencia tan radical inaugura un nuevo tipo de relación con Dios llamada por Pablo adulta, ¿verdad? Ya ahora hay un conocimiento en Gálatas 3:25. Pablo explica, ¿verdad?, que de esa forma fue que Dios pudo llevar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a poder una vez conocerlo y tener una relación más cercana. Sin embargo, este cumplimiento es aún inicial, ya que nos promete una presencia más plena en Jesús, de Jesús con su segunda venida, la parusia. O sea, cuando Cristo venga, esto todavía va a seguir aumentando, ¿eh? Nosotros estamos a un nivel de un entendimiento más adulto, mayor que el que tuvieron los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por sus vivencias, por lo que Dios comunicó a través de ellos, y después los apóstoles y Cristo, pero ahora nos espera algo mucho más sublime, algo mucho más pleno, cuando Jesús vuelva por su pueblo, en la que Dios removerá y llevará a plenitud todos los que creen. O sea, eh, esto termina, ¿verdad? Por eso el Nuevo Testamento termina clamando, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Para volver a restaurarnos a esa plena comunión y plena vivencia que el hombre tuvo con Dios en el inicio, ¿verdad? Antes de que cayera por causa del pecado. Ok, vamos entonces a ver cómo se compone la Biblia. Vemos entonces que el Antiguo Testamento, en la versión protestante o evangélica, contiene 39 libros y aquí están en la forma en que se encuentran presentados en la Biblia. Esto no quiere decir que es cronológicamente, ¿verdad? De esta forma, esto no está en orden en el cual se escribieron, sino en orden en el cual se presentan en la Biblia, comenzando con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 39 componen el Nuevo Testamento en el canon utilizado por nosotros los evangélicos y los protestantes, ¿verdad? El Nuevo Testamento, que es el mismo también de la Iglesia Católica, contiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, ¿verdad? Que más tarde vamos a ver que esto se divide en más divisiones, más tarde vamos a verlo. Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Juan, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis, que es el último libro que se encuentra en la Biblia. Ok. Es importante reconocer que la Biblia no es un solo libro, son 66 libros, 73 libros en la Biblia católica, ¿verdad? La palabra, la palabra Biblia significa en griego libros. Estos escritos pertenecen a épocas y autores muy diferentes entre sí, o sea, que se escribieron en un periodo de tiempo de cerca de 1500 años, y se escribió por más de 40 y pico de autores diferentes, ¿verdad? Mire, si vemos aquí esta tabla, los compara, ¿verdad? La Biblia judía, que consta de 24 volúmenes en el Antiguo Testamento, un total de 24, porque la Biblia judía no contiene, ellos no reconocen el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles y los evangelios.
protestantes o evangélicos tenemos en el Antiguo Testamento 39 libros y 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 66. Y la Biblia católica contiene 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, por un total de 73. Ok. Los libros apócrifos, y aquí vamos a ver de dónde surge la diferencia, ¿verdad?, que hay, que existe entre las Biblias católicas y la protestante y evangélica. En religión son aquellos libros que no fueron incluidos en la lista del canon, o sea, que no fueron seleccionados como parte de las escrituras inspiradas por Dios, que se reconocen como inspiradas por Dios. De la Iglesia Católica, la Católico Apostólica Romana, por eso se llaman libros no canónicos, o sea, que no son inspirados, que significa el canónico. Escritos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Sin embargo, su valor es enorme por su contribución al conocimiento del entorno cultural, histórico y social de la época. Sí, tiene un valor cultural porque nos habla de las cosas que estaban ocurriendo, de historias que ocurrieron, de relatos que sí tienen, que aportan en cierta forma, ¿verdad?, el conocimiento del trasfondo de lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Porque ocurrieron en ese tiempo, en el tiempo cuando Jesús estaba allá, antes y durante el ministerio de Jesús y un poco más allá, ¿verdad? De este tipo de libros hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la Biblia católica hay algunos libros llamados deuterocanónicos que para nosotros, ¿verdad?, son apócrifos porque no están incluidos en el canon protestante o evangélico, porque fueron admitidos al canon en una segunda lista. O sea, después que se hizo un segundo escrutinio, se incluyeron estos libros en el canon de la Biblia católico romana. También se consideran inspirados por ellos. Sin embargo, la iglesia protestante las considera apócrifas. O sea, para los protestantes esos libros no son inspirados. Estos son eclesiásticos, no se confunda con Eclesiastés, eclesiástico. Está incluido en el Antiguo Testamento de la versión católica. Sabiduría, que está incluido también en esa versión católica. Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeo, y algunas partes del libro de Esther y de Daniel y el libro de Baruch. O sea que hay unas partes, el libro de Esther y el libro de Daniel tienen algunos segmentos que son, para nosotros los protestantes, no son inspirados, son apócrifos. Ok, entonces aquí podemos entonces notar la diferencia, ¿verdad?, en el número de libros que se encuentran en el Antiguo Testamento católico romano y el número de libros que se encuentran en la versión eh, protestante, ¿verdad? Aquí está la diferencia, por eso ellos tienen 7 libros más, ¿verdad?, que son Eclesiásticos, Sabiduría, Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeo y Baruch. Ok, la división del Nuevo Testamento, perdón, de la división del Antiguo Testamento para propósitos de la Biblia evangélica, la que nosotros usamos, para la que nosotros usamos. Estamos enseñando que hay diferencias entre la católica y la de nosotros, pero no vamos a estar estudiando la católica, solo es para propósito de que usted sepa, si alguna vez llega a sus manos una Biblia católica, usted sepa por qué esos libros están ahí y por qué más tarde vamos a estar explicando por qué los evangélicos no los aceptan, ni tampoco los judíos. Ok. La división, el Antiguo Testamento, que contiene, ¿verdad?, 39 libros, en la Biblia evangélica, a su vez, tiene subdivisiones, unas subdivisiones dentro del Antiguo Testamento, las cuales son 5, y la primera es el Pentateuco, que contiene 5 libros, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cuales se entiende fueron escritos por Moisés. Eh, También continúa después el Antiguo Testamento con la compilación de lo que ellos llaman libros históricos, que contiene a Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y continúa después los libros poéticos, ¿verdad? Están organizados de esta forma, en esa forma que aparecen en la Biblia. No, vuelvo y repito, no necesariamente este es el orden cronológico en el cual ocurrieron, o se escribieron, sino que este es el orden en que aparecen en la Biblia.
los libros poéticos que se constituyen por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los que se llaman profetas mayores, que incluyen Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías también, Ezequiel y Daniel. Son 5. Y termina con 12 libros que se atribuyen a profetas, a lo que se llaman profetas menores. No quiere decir que eran menores de edad, ni que eran más pequeños o menos profetas que los profetas mayores, simplemente que escribieron en cantidades más pequeñas, ¿verdad? Por eso es que se llaman menores, no su contribución literaria, su contribución a la Biblia fue menor, por eso se le llama menores, pero no quiere decir que la profecía de ellos es menos válida o que ellos son más pequeños que los profetas mayores. Esto incluye Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y termina con Malaquías. Vamos a ver más tarde que la Biblia judía contiene exactamente el mismo material que contiene la Biblia de los protestantes. Lo único es que ellos dividen la Biblia en diferentes formatos y también los libros están compilados en diferentes formatos, ¿verdad? Ellos usan 3 divisiones que ya vamos a ver, la que son la ley, los profetas y los escritos. Okay, aquí vemos ahora una vez más una división de la Biblia, el Antiguo Testamento y en colores, ¿verdad? Con colores aquí vemos las subdivisiones internas, ¿verdad? Que aquí vemos los 5 libros de Moisés, aquí vemos los libros que constituyen los profetas, ¿verdad? Los diferentes profetas. Aquí están todos, aquí se incluyen los profetas mayores y menores. Aquí están los libros históricos, ¿verdad? Que están en un verde claro, los libros poéticos en amarillo y los libros de sabiduría en verde y eh, en verde más oscuro. El Nuevo Testamento se divide en los evangelios, que son ¿verdad? Los relatos de la historia de Jesús, la historia de la iglesia, al principio, el libro de los Hechos, las cartas, tanto paulinas como universales, y el Apocalipsis que está en rojo. Este es otro tipo de subdivisión, ¿verdad? Aquí esa división quería aclarar, ¿verdad? Esto último que enseñé, aquí esta es usando la Biblia católica, ¿verdad? Por eso vemos que aquí está Macabeos 1 y Macabeos 2 y hay otros cuantos, Tobías, hay unos libros que no están en su Biblia, ¿verdad? Así que cuidado cuando miren esa es la Biblia católica. Ok. Las divisiones, seguimos hablando de las divisiones de la Biblia, ahora hablamos de las divisiones del Nuevo Testamento, lo cual incluye los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Estos son los evangelios. ¿Por qué? Porque hablan del evangelio, de las buenas nuevas que trajo Jesús, de la historia de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Esos son relatos, ¿verdad? Y enseñanzas de Jesús. Habla de el libro como libros históricos. Está el libro de los Hechos, ¿verdad? Que fue cuando Jesús se fue, lo que hicieron sus discípulos, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, cómo se fundó la iglesia y cómo se desarrolló la doctrina inicial y cómo se fue desarrollando la iglesia de Cristo. Después tenemos las epístolas o cartas paulinas, ¿verdad? O de Pablo, que se compone de 13 cartas: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. En este orden, así aparecen en su Biblia para que usted sepa el orden, ¿verdad? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y luego van las epístolas generales que fueron escritos por diferentes personas, hebreos, que no se conoce a ciencia cierta quién fue el autor. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolo. Se le atribuye a diferentes personajes de la Biblia, pero no se conoce con certeza quién fue el autor. Santiago, escrita por Santiago, el que se identifica como hermano, ¿verdad?, del Señor, hermano de Jesús en la carne. Primera y segunda de Pedro, escrita por el apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan, escrita por el apóstol Juan. Y Judas, que también es escrita por el hermano del Señor, o hermano de Santiago y hermano del Señor. Al fin tenemos, a la parte final, tenemos Apocalipsis, que se le atribuye el escrito al apóstol Juan. Ok, las divisiones de la Biblia hebrea, hablamos del Antiguo Testamento, lo que mencionamos ahorita. Ellos dividen la Biblia en 3 partes: la ley, esto es parecido a lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, es lo mismo: Génesis,
Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, está igual que la de nosotros, también se conoce como la Torá, la ley. Los profetas, donde ellos incluyen una división, ¿verdad? Diferente. Ellos incluyen aquí a Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, en un solo libro. O sea, ellos compilan estos dos que en nuestra Biblia aparecen como dos libros. Aquí ellos lo tienen en un solo libro, Samuel, ¿verdad? Y Reyes están incluidos en un solo libro. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los, los 12 profetas, que aquí se incluyen los que nosotros le llamamos los profetas menores, ¿verdad? Y entonces los escritos es la otra tercera división, ¿verdad? Que ellos le llaman Ketubín, que incluye los salmos, los proverbios, Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías como un solo volumen, ¿verdad? Ellos lo tienen en un solo libro, lo que nosotros le llamamos Esdras y Nehemías, ellos lo tienen en un solo volumen y primera y segunda de Crónica. ¿Ok? La Biblia hebrea no admite como canónicos a los libros que incluye la Biblia católica, cuáles son, como mencionamos anteriormente, los que ellos le llaman deuterocanónicos, pero para nosotros son apócrifos, que son Tobías, Judith, una y segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Barut. Ni los suplementos al libro de Esther, ni a la carta de Jeremías, ni a el libro de Daniel. Eso no se incluye no se reconoce por los judíos, porque todos estos fueron escritos en griego. Oiga, esa es una de las razones que ellos usaron, y no fueron escritos en Palestina. Se escribieron fuera de Palestina y se escribieron en griego, eh, lo cual pues para ellos, y en la época que se escribieron también pues levanta mucha suspicacia, ¿verdad? De dónde provienen estos libros. Ok, el idioma original del Antiguo Testamento. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Solo algunas partes del libro de Daniel, el capítulo 2 y 4 al 7 y 28, y algunas partes de Esdras, el 4 8 al 6 18 y el 7 12 al 26, y un versículo de Jeremías, el 10 11, fueron escritos en arameo, ¿verdad? Que es una lengua hermana del hebreo. El arameo es una lengua hermana del hebreo, ambas son lenguas semíticas, ¿verdad? Y se le llama semítica. Estas lenguas se le llama semítica porque toman su nombre del personaje Sem, ¿verdad? Hijo de Noé, que de ahí viene la semilla de Dios, son los buenos, por la descendencia de Sem vienen los buenos, y por eso se le llaman semíticas. Lenguas semíticas vienen del mismo origen, ¿verdad? Esto es bien interesante, esto que voy a mencionar, ¿verdad? Ahora, y nos habla de el idioma hebreo, y que el hebreo ha evolucionado, ¿verdad? El hebreo ha ido cambiando, ya no es el mismo. Aún durante el tiempo en el cual se escribió la Biblia hubieron cambios enormes en el hebreo, ¿verdad? Y el hebreo ha sufrido cambios por casi 30 siglos de historia, ¿verdad? O sea, casi 3.000 años. Obviamente, en un periodo tan largo, la lengua ha sufrido procesos de cambio lingüístico que hacen el hebreo antiguo y el hebreo actual, más que la misma lengua, pueden considerarse lenguas emparentadas, no son lo mismo, pero que difieren en pronunciación, gramática y léxico, tienen una diferencia bien grande. El hebreo antiguo, al margen de la Biblia, el más antiguo texto escrito en alfabeto hebreo data del siglo 9 antes de Cristo, o sea que bastante tiempo atrás. Y a esta época pertenece la Estela de Moab, ¿verdad? Es un libro escrito por los moabitas, escrita en dialecto cananeo moabita, en el cual Meshá, rey de Moab, describe sus triunfos contra Jorán, rey de Israel. Y esto guarda gran paralelismo con el segundo libro de Reyes, capítulo 3, donde se narra, ¿verdad? Esa guerra entre estos reyes, y incluye la historia o sea, que esto tiene una paralelismo y coincide, ¿verdad? Con lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, en un relato bíblico. Vemos ahora un relato extrabíblico que está confirmando lo que ocurrió en la Biblia, ¿verdad? Esto es para los que no creen, los escépticos, ¿verdad? Hay muchos datos extrabíblicos que
que confirman, ¿verdad?, lo que ocurrió, lo que la Biblia presenta. En la estela de Dan, es otro escrito en hebreo, a mediados del siglo VI antes de Cristo. Esto conmemora las victorias del rey sirio Asael sobre Jorán, hijo del rey Acab, rey de Israel, y sobre Ocosías, hijo de Jorán y rey de Judá, de la dinastía de David, en la mención escrita más antigua respecto a esta dinastía. Fíjense, aquí vemos otro caso donde unos escritos extrabíblicos por civilizaciones que sí se confirma que estuvieron, fueron vecinos de los israelitas en ese tiempo, tienen relatos que están en armonía, ¿verdad?, con lo que la Biblia describe. El hebreo dejó de hablarse alrededor del siglo I antes de Cristo, aunque siguió utilizándose en la literatura y sobre todo en la liturgia y con propósitos académicos. En Palestina fue sustituido como lengua hablada primeramente por el arameo. O sea, el arameo en los tiempos de Jesús, ese era el que se hablaba, el arameo, ¿verdad?, que es una lengua que surge, ¿verdad?, y es hermana del hebreo. En cuanto a la diáspora judía, sus lenguas comunes han sido históricamente, sobre todo, dos: el Idú y Yeidis, entre los judíos llamados askenazíes, o sea, que vivían en el centro y este de Europa, y el ladino o eudoespañol, entre los llamados sefardíes, cuenca mediterránea, ¿verdad? Son los judíos que viven en el área de España, por ahí cerca. Eh, el idioma original, ya ese fue, acabamos de hablar del hebreo, ¿verdad?, que fue el idioma en el cual se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco sobre el idioma original del Nuevo Testamento, que es conocido como el griego koine. No es el griego helenista, no es el griego clásico, es un griego popular, un griego, ¿verdad?, que se desarrolló durante el periodo en el cual Alejandro Magno conquistó, pues, gran parte del mundo conocido. Y pues como parte de la filosofía de los griegos, ellos el imperio lo iban fundando utilizando la aculturación, o sea, haciendo que las personas se acogieran, aprendieran la cultura griega y de esa forma unificar esos territorios conquistados a el imperio griego. Este koine, en griego koine, tiene un origen lingüístico fascinante que ha sido influido en su interpretación y comprensión a lo largo de los siglos. En este artículo exploraremos el origen y la importancia de este idioma en el contexto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es el griego que se usa en el Nuevo Testamento, el koine. El griego koine fue el idioma predominante en el Mediterráneo oriental durante el periodo helenístico, lo que estaba mencionando, y fue tan grande la influencia que tuvo Alejandro Magno que aún el Imperio Romano estaba usando el griego, era el idioma que predominaba, ¿verdad? Y se usaba, en ese tiempo todo el mundo era bilingüe, o sea, usaban el lenguaje de su nación más el griego, era un idioma compulsorio en el imperio que dominaba en ese tiempo. Hasta, ¿verdad?, que los romanos después desplazaron a los griegos, pero aún así seguía la influencia helenística por todas partes, ¿verdad? En el periodo cuando Jesús llegó a ministrar, todavía el griego era, aunque los romanos ya estaban en control del imperio, todavía el griego era el idioma utilizado. Esta amplia difusión de idioma facilitó, y esto fue una bendición, porque esta amplia difusión del idioma facilitó la propagación del cristianismo en la región, ya que permitió que las enseñanzas de Jesús y los primeros discípulos se transmitieran a través de las comunidades griegas. O sea, como se hablaba en todas partes el griego, pues se hizo fácil la difusión del evangelio. A pesar de haber sido escrita por múltiples, miren, ahora vamos hablando de la coherencia. Esta es la última parte de esta sección, de esta primera lección. A pesar de haber sido escrita por múltiples autores, la Biblia, a lo largo de un extremo periodo de tiempo, 1500 años aproximadamente, la Biblia muestra una notable coherencia y unidad temática en sus mensajes. O sea, que los temas son los mismos y que coinciden, que tienen coherencia. Esto es considerado por muchos como la evidencia de la inspiración divina. O sea, muchos consideran que esto es lo que nos muestra que la Biblia es inspirada, porque personas escribiendo a lo largo de 1500 años en diferentes lugares y casi 40 y pico de autores, y todos traen el mismo tema, el mismo mensaje. O sea, nos da a entender que hay un autor principal, ¿verdad?, el cual se sabe que nosotros sabemos que es Dios, ¿verdad?
el que está escribiendo a través de ellos. Esto es considerado por muchos como la evidencia de la inspiración divina, que Dios está inspirando en la composición de las escrituras. Aquí hay algunas razones por las cuales la Biblia exhibe coherencia y unidad temática. Y estas razones son el plan redentor, el plan redentor de Dios a lo largo de la Biblia se revela por medio de ese plan, se revela un hilo conductor central, el plan redentor de Dios para la humanidad. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia cuenta la historia de cómo Dios busca reconciliar a la humanidad consigo mismo a través de Jesucristo. Esta narrativa unificadora conecta los diferentes libros y autores de la Biblia. Hay una conexión, ¿verdad?, en ese mensaje que vienen portando los diferentes libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La influencia del Espíritu Santo. Los creyentes sostienen que el Espíritu Santo estuvo activamente involucrado en la composición de las escrituras, guiando y dirigiendo a los autores humanos en su escritura. Esta influencia divina en los escritos bíblicos ayuda a garantizar la coherencia y unidad temática, a pesar de los diferentes estilos de escritura y trasfondos culturales de los autores, a pesar de que estaban en diferentes sitios, diferentes épocas, el idioma hebreo había evolucionado. Con todo y eso, el tema, el mensaje que se comunica por los diferentes autores es el mismo. Temas y enseñanzas consistentes a lo largo de la Biblia. Encontramos temas y enseñanzas consistentes que se repiten, temas como el amor de Dios, la justicia, la santidad, la salvación, el llamado a la obediencia y la fe en Dios, también presentes en diferentes libros y pasajes de la Escritura. Estas enseñanzas coherentes apuntan a una fuente divina que trasciende a los autores humanos, ¿verdad? Hay una mente detrás de estos autores que escribieron las Escrituras. El cumplimiento de las profecías cumplidas en la Biblia también contribuyen a la coherencia y unidad temática. Cuando se cumplen profecías en la historia, se refuerza la conexión y la continuidad entre los diferentes libros y autores. El cumplimiento de las profecías demuestra que hay un plan divino en marcha y que Dios está obrando a lo largo de la historia de acuerdo con este plan. La inspiración divina. La creencia en la inspiración divina de la Biblia sostiene que Dios usó a los autores humanos como instrumentos para escribir su palabra. Aunque cada uno tenía su estilo y perspectiva, se cree que Dios trabajó a través de ellos para transmitir sus mensajes. Esta inspiración divina es un factor clave para la coherencia y unidad temática de la Biblia. En conjunto, estas razones ayudan a explicar cómo la Biblia puede mostrar coherencia y unidad temática a pesar de los múltiples autores involucrados en su escritura. La creencia en la inspiración divina y la influencia del Espíritu Santo proporcionan una explicación teológica para esta coherencia y unidad. Ahora, explicando y resumiendo esto, hemos visto 5 puntos que nos enseñan, nos ayudan y refuerzan nuestra fe y que demuestran de forma contundente de que la Biblia y la palabra que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Así que con esto terminamos esta parte de esta lección, ¿verdad? Esta primera lección de introducción a la Biblia. No se sientan intimidados, ¿verdad? Los exámenes no van a ser tan profundos, van a ser fáciles. La idea es que usted pueda tener esto en mente, de una forma, por lo menos el concepto, no que usted sea un experto ni va a saberse todo esto de memoria. Lo que se pretende es que usted tenga esto en su mente y cuando alguien le pregunta por qué usted cree que la Biblia es inspirada, pues usted puede decir, mira, se escribió dentro de 1500 años, 40 y pico de personas y dicen lo mismo. Ahí con eso ya usted completa, ¿verdad? El objetivo de esta clase. Dios los bendiga, Padre, bendice esta clase y permite que cada estudiante pueda crecer en el conocimiento tuyo y conocimiento de Jesús y que la fe en tu palabra se fortalezca a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga mucho, mucho.